Hermanas, anteriormente hemos visto que no tenemos la posibilidad de entender a Dios. Él es infinito y nosotras no. Él nos sobrepasa de tal manera que es imposible sondear las profundidades de su naturaleza o escalar sus alturas. Y nunca nos sentiremos tan más intimidadas que cuando llegamos al inmenso tema de la seidad de Dios, el atributo que más lo distingue como Dios. La seidad de Dios, hermanas, es el atributo más básico, fundamental y profundo acerca de quién es Dios. Y esta pequeña y quizá para muchas de nosotras desconocida palabra, aceidad, encontramos intrínsecamente la autoexistencia como la autosuficiencia de Dios. Miren, les explico mejor. Aceidad viene de dos palabras latinas. La primera es a, que significa de, y la segunda es se, que significa sí mismo. Es decir, uniendo estas dos definiciones es de sí mismo, aceidad. Aceidad se define como tener ser o existencia dentro de sí mismo. Significa que Dios posee todo lo que necesita dentro de sí porque Él es autoexistente. Dios es autoexistente y hermanas, para entender la seidad de Dios necesitamos comprender su autoexistencia. La seidad de Dios comienza con la comprensión de su autoexistencia. Si vemos en el primer versículo de la Biblia, Moisés registra en Génesis capítulo 1, versículo 1 lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos entonces, antes de que Dios creara, Dios ya existía, nadie lo creó. Antes de que Dios creara cualquier vida, Dios ya poseía vida en sí mismo. Todo lo que Dios hizo surgir tiene su origen en Él. Todo lo que Dios ha hecho sigue dependiendo de Él. Sin embargo, Él mismo no depende de algo externo a Él. Por sí mismo Dios sostiene y mantiene su propia existencia. Este aspecto de la autoexistencia de Dios fue revelado en una manera sobrecogedora a Moisés a través de la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, se nos dice allí que Moisés encontró a Dios en una teofanía, es decir, una aparición directa de Dios al hombre. Dice el pasaje que Moisés se acercó a una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Cualquier otra zarza se consumiría con este fuego, pero esta zarza ardiente mantenía extrañamente su propia existencia. Y esto es, hermanas, porque el Dios autoexistente estaba en aquella zarza. En este sorprendente encuentro que Moisés tuvo con el autoexistente, Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios se reveló con el nombre de Yo Soy el que soy. Este nombre divino en hebreo, Yo Soy, viene del verbo hebreo para ser, refiriéndose al propio ser de Dios. Este nombre de Dios declara que Él es el único autoexistente. Él depende completamente de sí mismo para su propio ser. Dios es el único que se sostiene a sí mismo y nadie lo sostiene y nada. Este nombre divino, el Yo Soy, el que soy, contiene la verdad de que Dios es inmutable en su ser. Nunca evoluciona ni involuciona. No es el que una vez fue, pero ya no es. Tampoco se convertiría en algo que actualmente no es. Más bien, yo soy el que soy significa que Él no aumenta ni disminuye en su ser. Él es siempre el mismo, inmutable, un atributo que veremos más adelante. Moisés escribió también más adelante en el Salmo capítulo 90, versículo 2, diciendo: Antes de que naciese las montañas y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él está declarando que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios es Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que Dios no fuera totalmente el mismo como Dios. Dios nunca fue menos de lo que es, nunca menos de lo que siempre ha sido. De hecho,
El salmista escribe en el Salmo capítulo 93, versículo 2 diciendo: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Hermanas, el pasaje nos está diciendo: Dios siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Y esta diferencia entre ser y llegar a ser muestra la colosal diferencia entre Dios y nosotras. La creación, como nosotras, estamos sujetas a cambio, pero el Creador nunca cambia, Él no cambia. Nosotros necesitamos a Dios para existir, pero Dios no necesita a nadie. Él es autoexistente, pero también Él es autosuficiente. Dios es autosuficiente, hermanas. Para entender la seidad de Dios, necesitamos comprender no solo su autoexistencia, como lo estamos haciendo ahorita, sino también su autosuficiencia. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25, cuando Pablo predicaba en Atenas, afirma que Dios no es servido por manos humanas como si necesitara algo. En pocas palabras, el apóstol está razonando que Dios no necesita nada. No hay deficiencias en Él, no tiene carencias, no posee ninguna escasez. Su creación no puede proporcionarle nada que le falte a Él porque no le falta nada. No tiene insuficiencias, no está incompleto, no tiene huecos, no tiene vacíos que llenar. Él lo posee todo. Dios es completo en sí mismo, posee una plenitud perfecta en sí mismo. De hecho, Pablo lo dice en la siguiente manera en Hechos capítulo 17, versículos 28. Dice así: en Él vivimos, nos movemos y existimos. En consecuencia, Dios vive y se mueve y tiene su propio ser en sí mismo. No necesita ningún sistema de apoyo que lo sostenga. No depende de nadie ni de nada fuera de Él. Las personas más fuertes no pueden darle ningún poder a Dios. El intelecto más sobresaliente no puede proporcionarle ningún conocimiento. El magnate más rico no puede darle ningún recurso. Él es completamente completo en sí mismo. Dios no recibe nada de nadie como si fuera incompleto. Él es autosuficiente y tiene en sí mismo todo lo que necesita. Pablo escribe en Romanos capítulo 11, versículo 34, haciendo esta serie de preguntas, tratando de conocer a Dios, diciendo: ¿por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Esta pregunta retórica, hermanas, exige una respuesta rotunda y negativa. Nadie ha instruido nunca a Dios en ningún asunto. Nadie le ha dicho nunca nada que no sepa ya. Él no busca el consejo de nadie, no necesita el consejo de nadie. Su sabiduría divina es totalmente capaz de abordar perfectamente cualquier asunto, hermanas. Pablo entonces hace una segunda pregunta más en el versículo siguiente, en el 35 de Romanos 11, que dice así: ¿quién le ha dado primero para que le sea devuelto? Una vez más, la respuesta implícita es obvia y negativa. Nadie ha puesto nunca a Dios en la situación de estar en deuda. Nadie ha prestado a Dios nada que tenga que devolver. Dios no está obligado a devolver nada a nadie, por lo tanto Dios no necesita devolver nada. Toda la creación está en deuda con Él y Él no está en deuda con nadie. La autosuficiencia de Dios, hermanas, se puede resumir con la siguiente afirmación de Pablo en el versículo siguiente, Romanos 11:36. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esto significa que todas las cosas provienen de Él en la eternidad pasada. Todas las cosas son por medio de Él en el tiempo presente y todas las cosas son para Él en la eternidad futura. Nada encuentra su existencia fuera de Dios. Todas las cosas son de su voluntad a través de su actividad y para su gloria.
En otras palabras, Dios es el planificador, proveedor y el propósito de todo. Hermanas, nada surge de sí mismo, nada procede por sí mismo, nada existe por sí mismo. Todo existe de, por y para este majestuoso Dios que tenemos. En otras palabras, Dios se exalta a sí mismo por medio de todo lo que Él ha hecho, pero también por medio de todo lo que Él es. Todo lo que este Dios autoexistente y autosuficiente hace, lo hace para su propia gloria. Dios no tiene un propósito más elevado que la magnificación de su propio nombre. Él mismo existe para glorificarse. Y quiero que lo entiendas, hermana, porque esto es parte fundamental de lo que es la seidad de Dios. Él mismo existe para glorificarse. Él no existe para glorificarnos y nosotros no somos el centro de Dios. Dios es nuestro centro y todo gira, hermanas, alrededor de Él. David explica que todo lo que Dios hace, lo hace por causa de su propio nombre. Él escribe en el famosísimo Salmo 23, versículo 3, diciendo así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, ¿por amor de mí? No, por amor de su nombre, dice el Salmo 23:3. En todos los asuntos, Dios siempre busca su propia gloria. David reconoce este objetivo principal de la gloria de Dios cuando escribe en el Salmo 25, versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Por amor de quién, hermanas? De su nombre, de su propia gloria. Este hombre de Dios, que es David, entiende que su perdón engrandece la grandeza de su propio nombre, de Dios. El gran perdón de Dios revela la grandeza de la persona de Dios. De nuevo, la apelación que hace David es al propósito más elevado de Dios, la gloria de su propio nombre. David apela a Dios. El Salmo 31, versículo 3 nos dice: por tu nombre me guiarás y me conducirás. Esta es una apelación que Dios escucha con agrado, hermanas. Asaf hace el mismo llamamiento ferviente a Dios. En el Salmo 79, versículo 9, lo dice así: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El salmista pide a Dios que Él los guíe de la manera que más promueva su nombre. ¿Se fijan? Se trata de Dios. No de mí, no de ti, no de tus circunstancias, se trata de Dios. Esto se debe a que Dios busca su propia gloria por encima de todo. La Biblia no se trata de mí, se trata de Dios. Y no está centrada en mí, está centrada en Dios, en su gloria. Dios dice enfáticamente a través del profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 11, por amor a mí actuaré. Dios subraya tan fuertemente la exaltación de sí mismo en sus acciones que lo repite 2 veces. Por amor a mí mismo, por amor a mí mismo. El profeta Jeremías dice lo mismo en Jeremías capítulo 14, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. El llamamiento que hace a Dios es que actúe por amor a su nombre. El profeta comprendió que Dios es autoglorificado constantemente. El apóstol exclama esta misma verdad: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Vemos, hermanas? Cuando hay una situación, cuando hay un problema, el centro no soy yo, sino que el centro es traerle gloria a su nombre. De pronto nos centramos tanto en el yo, en mi situación, en mi problema, en lo que estoy pasando, que nos olvidamos que Dios es el centro. Pero cuando Dios toma el lugar correcto,
en nuestras vidas toma el lugar correcto en medio de nuestros problemas, todo cobra un debido orden. Entonces, mi gran problema ya no es gran problema porque hay un Dios que lo sostiene todo. Y esos problemas toman lugar, que es mínimos y menores que lo que es Dios. De Él, cuando habla el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, los problemas, porque de Él, por Él y para Él, mis situaciones difíciles, de Él significando que Dios es el arquitecto de su propósito eterno que incluye todo lo que sucederá. Por medio de Él significa que Dios es el administrador que lo lleva a cabo dentro del tiempo. Para Él significa que Él es el objetivo de todas las cosas, lo que significa que Él ha diseñado todo lo que suceda para que sea para su propia gloria. En pocas palabras, Dios es su propio propósito más elevado. Todos los propósitos eternos de Dios, hermanas, son para su propia gloria, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, con la cual nos hizo aceptas en el amado, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros las que primeramente esperamos en Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿No lo dice así Efesios? Efesios capítulo 1, versículo 4, 6, 12 y 14. Cada una de las doxologías de Pablo apuntan a la alabanza de la gloria de Dios como su mayor objetivo en todas las cosas. Una de esas doxologías es la que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21 que nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es más que capaz de hacer todas las cosas para la gloria de su Hijo Jesucristo. Se trata de Dios, hermanas. No se trata de nosotras, no se trata de satisfacer nuestras necesidades. Dios es autoglorificado y todo se trata de Él, todo gira alrededor de Él porque todo es de Él, por Él y para Él. Dios se contenta a sí mismo, siendo Él autoglorificado, hermanas. Dios está, por lo tanto, autosatisfecho dentro de sí mismo. Está plenamente satisfecho y sumamente feliz con la exaltación de su propio nombre. Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice así: que Dios es el bendito y único soberano. La palabra bendito viene del griego makarios y puede significar feliz, contento, realizado. Dios, hermanas, está perfectamente contento en su interior. Ningún pánico lo perturba, ninguna falta de felicidad deprime su propio ser. Está libre de cualquier frustración interior. No hay ansiedad que lo agobie, está profundamente alegrado con una paz interminable. Nada fuera de él controla su estado de satisfacción. Esta verdad refleja la impasibilidad de Dios, una verdad que consideraremos en el episodio posterior de esta temporada, Mujeres frente a los atributos de Dios. Pero por ahora, estamos de acuerdo con Jesús en que todo lo que el Padre hace es agradable para Él, como lo dice Mateo capítulo 11, versículo 26. Él goza de una felicidad perfecta mientras hace avanzar la historia hacia un fin previsto por Él mismo. Esta felicidad interior comienza con el amor que existe entre las tres personas de la Trinidad. El Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo y encuentra gran placer en ellos. El Hijo también ama al Padre y al Espíritu, lo que da lugar a su inexpresable deleite. En un salmo mesiánico
David anticipa proféticamente a Jesucristo diciendo al Padre: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también rebosará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, versículos 9 y 11. Vemos como un vínculo de amor perfecto une al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como Dios unigénito, Jesucristo está en el seno del Padre, y esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 18. Esto representa a alguien que se reclina alrededor de una mesa para comer y recuesta su cabeza en el pecho de la persona que está sentado al lado mientras disfruta de la comunión. Estar en el seno, hermanas, representa la estrecha relación entre las dos personas. Puede ver esta escena en Juan capítulo 13, versículo 23. Es una posición de íntima comunión marcada por la dulce felicidad. Este disfrute mutuo es precisamente como se representa a Dios, Hijo en su comunión interna con Dios Padre. Lo mismo ocurre a la inversa, pues Dios Padre se encuentra en la plenitud de gozo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo encuentra placer con el Padre y el Hijo. Este es el círculo interminable del deleite mutuo de la Trinidad, ya que cada miembro se disfruta completamente del uno y del otro. En el bautismo de Jesús, el Padre anunció diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Amado del griego agapetos, que representa el amor profundo y permanente entre ellos. Esto indica el amor perfecto del Padre por su Hijo, asimismo la obediencia del Hijo en su bautismo para cumplir toda justicia. Demuestra su amor por el Padre. Mateo 3:17, más directo lo vemos. Pablo identifica además que a Jesús como el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6, es decir, aquel a quien el Padre ama en gran medida. Dios no creó el mundo, hermanas, porque tuviera alguna insatisfacción en su interior. No lo creó porque se necesitaba solo o necesitado. No había falta de felicidad o alegría en la Trinidad. No, hermanas, no tenía Dios ninguna necesidad insatisfecha. No había un vacío en él que buscara satisfacción en otra parte. No necesitaba crear el universo porque se sentía solo o necesitado. Al contrario, Dios estaba completamente satisfecho en sí mismo. La relación trinitaria interna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba marcada por la felicidad y la alegría perfecta. Además, Dios estaba satisfecho con todas sus obras. Nada de lo que previó le desagradó, nada de lo que hizo lo produjo angustia. Él se deleita en todo lo que quiso que ocurriera. ¿Sabe que incluso la actividad del mal es un precursor del bien? Todo concluirá en sujeción a Él, trayéndole una gloria final. Dios se da a sí mismo, hermanas. Como Dios, Él es autosuficiente, se entrega a su creación, Él es proveedor de toda la vida, para todas las personas, en todos los lugares. Juan escribe de Jesús en Juan 1, versículo 4, donde dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, toda la vida proviene de Él, ya sea la vida física o la vida espiritual. Como Dios vivo, según Romanos capítulo 9, versículo 26, Jesús dice: el Padre tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Y como poseedor de la vida, Él es, por tanto, el dador de toda la vida. De nuevo, Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. Esta afirmación yo soy es una afirmación directa de la deidad eterna. Jesús está diciendo que Él es igual y coeterno con aquel que habló desde la zarza ardiente y dijo: yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. En el aposento, en Juan 14:6, Jesús repite más tarde estas mismas palabras diciendo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Es decir, Jesús es la vida,
el único que da la vida. A los atenienses, hermanas, la mentalidad filosófica, Pablo les anunció en Hechos capítulo 17, versículo 25, Él mismo da toda la vida y el aliento y todas las cosas. Dios da la vida a todos los seres físicos y además sostiene la vida que Él da. No hay vida fuera de Dios. Sería absurdo pensar que el que sostiene toda la vida necesite ser sostenido. Sería ilógico suponer que Dios, que suministra todas las necesidades, necesite que se le suministre algo. ¿No es cierto? Dios no es dependiente, sino es independiente. Y todo lo demás depende de Él. Y mientras todo dependa de Él, Él no dependa de nadie. En Dios, hermanas, todas las personas viven y tienen su existencia y no al revés. Y ante esta verdad, hermanas, para terminar, nuestra completa suficiencia depende de Dios. Él es autosuficiente y nosotros no. Dado que Dios es todo lo que tú necesitas, debemos acudir a Él para satisfacer todas nuestras necesidades. Solo Él es nuestra verdadera fuente y nuestro único suministro. ¿A quién puedes ir, hermanas, en situaciones difíciles, sino solo a Dios, quien tiene palabra de vida eterna? David escribe en el Salmo 23, versículo 1, El Señor es mi pastor y nada me falta. Nuestro cuidado de nosotras mismas como ovejas careceremos de todo. Estamos totalmente desamparadas e indefensas, incapaces de cuidar de nosotras mismas. Pero bajo el cuidado del pastor principal, todas nuestras necesidades son satisfechas en abundancia. Estamos constantemente bajo la vigilancia de aquel que es inagotable, suficiente. Si miramos hacia Él, no nos faltará nada de lo que es bueno y necesario para disfrutar de la vida al máximo. De nuevo, David afirma en el Salmo capítulo 34, versículos 9 y 10, Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.